San Lucas capítulo 10, el versículo 25. Aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor, tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Hace muchos años yo entendía que estos dos, la ley de Moisés, eran la enseñanza de Jesucristo. Por eso yo pensaba que, Jesús quería que yo amara a mi prójimo como a mí mismo. Yo entendía así. También yo entendía que aquí dice, ¿no? El verso 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Yo también entendía esto como la enseñanza de Jesucristo. Por eso siempre yo pensaba que yo tengo que cumplir la enseñanza de Jesús. Pero no era la enseñanza de Jesús, sino la ley de Moisés. 자, Deuteronomio, 눈에 buscar. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, el verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. El versículo 5 es la ley de Moisés. La ley de Moisés son 613. Pero yo entendí que Jesús quería que yo guardara su enseñanza. Sí, la ley de Moisés vino de Jehová, pero no era la enseñanza de Jesucristo, sino la ley de Moisés. La ley de Moisés son 603. Un día Jesús dijo a sus seguidores que dentro de ellos no hay el amor, sino que la mentira. Jehová que dijo a los hombres que engaños es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios conoce. Jehová que sabía, en el hombre no había el amor. ¿Había amor? No.
Jehová es el amor. El que tiene Jehová en su corazón, verdaderamente, él tiene amor, pero no es su amor, el amor de Dios. Primera San Juan capítulo 5, donde está escrito, Jehová es el amor. Después de Adán y Eva cometieron el pecado, desde ese momento, en el corazón del hombre no había el amor, sino en Dios nada más. Pero aquí, ¿qué dice? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ustedes pueden guardar ese mandamiento de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si Jesús guardaba ese mandamiento, únicamente Él, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces los amaban a Dios de todo tu corazón. No. Adoraba a Molo, también Baal-Zebu. Siempre creía en los dioses ajenos. Hoy la mayoría de la gente ama muchísimo al dinero, más que Jehová. Como Judas Iscariote, ¿sí? 자, hermanos, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 es una ley representativo que los hombres deben guardar delante de Dios, ante Dios. En la ley hay, ¿cuántos? 603. Pero ese mandamiento es una ley representativo que el hombre debe guardar delante de Dios. También Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Perdón, 18. Levítico capítulo 19, el versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento es también la ley de Moisés. ¿Sí o no? Levítico capítulo 19, el versículo 18 es una ley representativa que el hombre debe guardar entre los humanos. Entre los humanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jehová, ¿qué dijo? En el hombre no hay lo bueno, ni siquiera uno. Quiere decir que en el hombre no hay el amor. ¿Usted puede amar a sus vecinos como a sí mismos?
¿Mm? De ninguna manera. ¿Cómo su vida? Solamente Jesús ha guardado ese mandamiento. Él fue crucificado por mostrar su gran amor para nosotros, a nosotros. Él nos amó a nosotros como sí mismo. Él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. También amarás a Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Quién puede guardar eso? Nadie. Pues cuando yo quería guardar esto, también intentaba para guardar esto, me he dado cuenta, yo no puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. Yo no puedo amar a Dios de todo mi corazón y de toda mi alma, con toda mi fuerza, no. Pero Jesús sí, porque Él era una semilla del Espíritu Santo, por eso. Por eso los mujeres tienen que entender por medio de estos versículos que en nosotros mismos no hay amor, sino la mentira. Cuando mis vecinos me trataban a mí bien, yo también trataba bien a ellos. Un poco me trataba mal, yo quería pagar a ellos. Hermanos, pero muchos ahora entienden muy mal sobre San Lucas capítulo 10, el versículo 25 y 26. Vamos a leer detalladamente 10:25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredará la vida eterna? Probarle, para probarle, para examinar. ¿Sí o no? Tenía buena intención o mala intención. Mala intención, mal propósito. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes? Aquel le respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Él citó Deuteronomio capítulo 6, el versículo 5, ¿sí o no? Y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Un intérprete de la ley de Moisés también citó Levítico capítulo 19, el versículo 18. ¿Sí o no? ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? Aquel le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente.
a tu prójimo como a ti mismo. Él le respondió a Jesús que dos mandamientos de la ley de Moisés. Una era para Dios, una era para hombre. Y 28. Y le dijo, bien has respondido. Sí, bien has respondido. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. No hace esto, vivirás o morirás. Morirás. La ley de Moisés es una ley condicional. Si el que guarda la ley de Moisés 100%, desde el nacimiento hasta que morir, 100% vivirás. Si viola un mandamiento en toda su vida, vivirás o morirás. Morirás. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. ¿Me entienden? Porque cualquiera que guardare toda la ley, guardare. Era imposible, ¿sí o no? Pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Se hace culpable de todo, por un punto. Santiago explicó muy bien sobre la ley de Moisés. Porque él que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Es imposible que hombre pueda guardar la ley de Moisés para vivir. Los muchos son ignorantes de la ley de Moisés. Pues el que quiere vivir por la ley de Moisés, él tiene que guardarla desde el nacimiento hasta morir. ¿Cuántas por ciento? 100%. Si viola un punto, se hace culpable de todo. Se hace culpable de todo. En estos días estamos estudiando jueces. ¿Dónde qué está escrito? Los israelitas siempre violaban la ley de Dios, por lo cual siempre recibían que toda la maldición de la ley de Dios. En Deuteronomio capítulo 28, también donde está escrito, el que guarda la ley de Moisés, reciba la bendición en tu campo, en tu casa, en todo movimiento. Pero el que viola la ley de Moisés, reciba toda la maldición de la ley de Moisés, en tu casa, en tu campo. ¿Sí? Pero muchos no leían la Biblia, sobre todo San Lucas capítulo 10 no leían. Mire, pastor, Jesús nos mandó que debemos guardar que amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Amarás a tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pues debemos guardar la ley de Moisés. No. Amarás a tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, lo que era la ley de Moisés. ¿Dónde está escrito? Deuteronomio, capítulo 6, el versículo 5. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está escrito? Levítico, capítulo 19, el versículo 18. Uno era que la ley representativo que el hombre debe guardar ante Dios. Amarás a tu Dios de todo tu corazón. La otra era una ley representativa que el hombre debe guardar entre los humanos. Pero los israelíes siempre violaban estos mandamientos. Siempre amaban a tu Dios como todo tu corazón. No. Cuando tenía panza grande, ¿sí o no? Comían bien, ya empezaron a creer en los dioses ajenos. Moloch, ¿sí o no? Baal-zebub. Traían que toda la maldición de la ley de Moisés. Ellos amaban a tu prójimo como a ti mismo, no. Un día entre los efrateos y también los galaditas se peleaban y los galaditas mataban a 42,000 de los hombres de Efraín. ¿Sí o no? ¿Entre ellos se amaban? No, odiaban muchísimo. Mataban, violaban. ¿Somos mejor que ellos? De ninguna manera. Yo puedo, pastor, amar a mi prójimo como a ti mismo. De ninguna manera. Pues no quiero que ustedes sean ignorantes de la ley de Moisés. Pastor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo que es la enseñanza de Jesús, pues tengo que guardarla, ¿no? Amarás a tu Dios como de todo tu corazón, pastor, lo que era la enseñanza de Jesús, por eso yo quiero guardarla. No, sí, me respondió a mí muy bien. Haz esto y vivirás. Quiere decir que tú morirás. Tú morirás. ¿Sí o no? Somos mejor que el apóstol Pablo y Pedro. ¿Mm? Pedro amaba a Jesús con todo su corazón. Pedro, no. Ante una criada, maldecía a Jesús ¿cuántas veces? 3 veces. Ignoraba a él, ¿sí o no? Yo no conozco a él, no conozco. Jamás. Él tiene que recibir la maldición. Así. Ante una criada. Pedro. Él no amaba a Jesús, sino que Jesús amó a él. Derramó su preciosa sangre para Pedro, por Pedro, mostrando a Pedro que su gran amor.
El apóstol Pablo también confesó que él era un fracasado en la ley de Moisés, según Romanos capítulo 7. El que testificó, el pecado vino a mí, la ley de Moisés vino a mí y el pecado revivió y él murió. Por favor, no quiero que sean ignorantes de la ley. Sí, respondiendo muy bien, ¿no? Pero sí, hace esto y vivirás. Pero no hace esto que morirás. Desde Adán hasta el último, ningún hombre puede ser justificado por la ley de Moisés. Romano capítulo 3. Ninguno más. Por eso el apóstol Pablo también predicó así, ¿sí? Sabe pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. En él, en Jesús es justificado todo aquel que cree. Pero de todo aquel de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. El apóstol Pablo predicaba así. Hechos capítulo 13, el versículo 38 y 39. Romanos capítulo 3, Gálatas, Efesios. ¿Dónde está escrito todo esto? Si el que viola, ¿qué? Un punto de la ley de Moisés, se hace culpable de todo. Se hace culpable de todo. Entonces es imposible que la gente pueda vivir por la ley de Moisés. San Lucas capítulo 10. El versículo 28. Y les dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendencia de Jerusalén a Jericó. Dijo un hombre descendencia de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiciéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y en aquel momento, esa ruta había muchos ladrones. Miren, hermanos, ¿por qué ese hombre descendió de Jerusalén a Jericó? Hoy en día tampoco los judíos quieren entrar en Jericó. Todavía no quieren. Porque ellos saben que Jericó es una ciudad reprobada de Dios. Todavía.
peregrinaciones. Una señora salvadoreña ha visitado a Jericó hace unos años y mirando que los judíos tenían mucho miedo para entrar en Jericó todavía. Ella me dijo a mí esto. Hermanos, en Jerusalén que había el templo de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué él descendió de Jerusalén a Jericó? Jericó, ¿qué significa Jericó? Jericó, Jericó significa que el aroma del mundo, ¿sí o no? Olor del mundo, aroma del mundo. Una ciudad reprobada de Dios, donde solamente que había la maldición de Jehová, porque Josué maldijo a Jericó. Aunque ese hombre estaba en Jerusalén, pero donde él no encontró a la verdad. Pues yendo que a una ciudad reprobada de Dios, donde había que la maldición de Jehová. Yo era igual que siempre yo asistía a la iglesia durante 8 años, cuando yo era joven, también era estudiante secundario. Siempre iba a la iglesia, donde yo no pude encontrar la verdad. Siempre me enseñaba a mí que la ley de Moisés, correctamente, no, equivocadamente. Siempre me decía, hace esto y vivirás. Yo vivía, no. Cada día me muero, me morí por la ley de Moisés. Cada día me condenaba, me acusaba a mí, como los ladrones. Cada día me golpeaba, ladrón y mentiroso. Mientras que ese hombre estaba yendo a Jericó, de Jerusalén, se encontró con los ladrones. Luego casi estaba a punto de morir, ¿sí? Creo que no podía moverse. Sin Salvador, sin ayudador, sí o sí tenía que morir nada más. Mientras que ese hombre que fue asaltado por los ladrones estaba muriendo, ¿no? En aquel momento. El sacerdote ha pasado a él, pero él no salvaba. Ni tampoco Levítico. Ellos han visto a ese hombre que fue asaltado por los ladrones, pero no salvaba a él. Porque ellos también estaban a donde. Ambos estaban también a él. Todos estaban yendo a dónde? A Jericó. Ese hombre que fue asaltado por los ladrones y también el sacerdote y Levítico, todos estaban yendo a Jericó. Todos descendían de Jerusalén a Jericó. El sacerdote de Jehová, aquí, Levíticos era la sombra de la ley de Moisés.
¿Qué significa eso? Yo leo. Pues nada perfeccionó la ley. Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Pues nada perfeccionó la ley. Según Hebreos capítulo 7, el versículo 19. 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, la ley de Moisés, a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. El mandamiento anterior era la ley de Moisés. ¿Por qué abrogó? Aquí dice, a causa de su debilidad en ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. Aunque Jehová había dado a todos los hombres, sobre todo a los israelitas, la ley de Moisés, pero la cual nada perfeccionó. ¿Por qué? Aquí, Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7, el versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Por eso Israel necesitaba ¿qué? Mesías, el nuevo pacto, ¿sí o no? En vez del antiguo pacto. Porque el antiguo pacto era débil y ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. Por eso. Por eso Jehová no pudo menos que levantar que su nuevo pacto. Según Jeremías capítulo 31, el versículo 31. ¿Sí o no? La ley de Moisés no pudo perfeccionar nada de nada. ¿Sí o no? Porque era débil y ineficacia, por eso. Pues ha abrogado el mandamiento anterior. Pero Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. El cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Hizo perfectos para siempre a los santificados. La sangre de Cristo nos perfecciona. Y su muerte. Tenía eficacia la sangre de Cristo. Porque ha abrogado el mandamiento anterior. ¿Por qué? Por causa de debilidad y ineficacia. Sí, sacerdote de Jehová y Levítico han visto a un hombre que fue asaltado por los ladrones, pero no han podido perfeccionar. Porque ellos también estaban ¿a dónde?
heridos, ambos estaban heridos. Un hombre que fue asaltado por los ladrones, él era un gran bendición por encontrar a los ladrones. Creo que los ladrones golpeaban a él fuertemente, quitaban de él todos los que él tenía, todas las cosas que él tenía. ¿Sí? Se cayó y estaba a punto de morir. Mirando al sacerdote con los ojos tan miserables, ¿sí? Pero el sacerdote se escapó de él. ¿Sí o no? Se escapó. ¿A dónde? A él. Pasando un poco tiempo, también un levita, también ha visto a él. Él también se fue a él. Porque la ley de Moisés era débil y ineficaz, ¿sí o no? Por causa de debilidad, ¿sí o no? Por eso, en el capítulo 7, el versículo 18, 19, donde está escrito que pues nada perfeccionó la ley. Nada perfeccionó la ley. Dos años antes de que yo recibiera salvación, yo empecé a encontrar los ladrones en mi vida. Primero, los ladrones para mí, que lo que era primero que la ley de Moisés, sobre todo los 10 mandamientos. Cada día me condenaba, cada día me mataba. Por eso, un día yo confesé a Dios con todo mi corazón. Señor, yo no puedo guardar la ley de Moisés, nada de nada. Yo creo que Dios, Señor, yo soy un reprobado de usted, Señor. Yo no puedo ir al cielo por guardar la ley de Moisés. Entonces, quiero dejar la vida espiritual y quiero divertirme en el mundo. Es imposible que la gente pueda guardar la ley de Moisés para vivir. Yo tampoco, Señor. Soy un reprobado, nada más, Señor. No puedo ir al cielo por la ley de Moisés. Por eso yo dejé la iglesia y también dejé la vida espiritual, viviendo en el mundo, tomando alcohol, bailando. Los domingos dormía hasta las 10 de la mañana, a veces mediodía, y roncando así, por tomar mucho alcohol. Pero siempre mi corazón estaba muy vacío. Vacío, vacío, vacío. Al mirar el mundo donde no había más esperanza. Luego Jehová empezó a destruir a mi economía. Por eso yo primera vez, yo estuve en una posición de tan miserable.
Era que yo no podía menospreciar a nadie. No podía juzgar a nadie. Yo secretamente menospreciaba a muchas personas por las riquezas de mi madre, también por mi juventud. Pero no. Siempre mi corazón estaba muy vacío, 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 vacío. Como el corazón de Salomón, que vanidad de toda la vanidad. Pues un día yo, ya le testigo, un día mientras que tomaba en colectivo, que andaba por el centro de Seúl, yo pensé y hablé en mi corazón, que mi corazón está muy vacío, porque yo sufro mucho, aunque mi economía está un poco mejorando, porque yo podía consignar el banco dinero, pero mi corazón estaba vacío. ¿Por qué? En aquel momento un pensamiento vino a mí que por causa de tu pecado. Era que un poco me asustaba y yo decía en mi corazón, sí, Señor, aunque yo cometía muchísimos pecados, que yo nunca pensaba que eran pecados, como si fuera de pecado. Nunca pensaba así. Dañaba muchos corazones. Dañaba el corazón de mi madre, también a mi padre, mis amigos, a muchos conocidos. Pero nunca yo pensaba que los cuales eran pecados. Pues yo un poco golpeaba mi cabeza. Ven, tonto ignorante. Tengo muchos pecados. Entonces yo, Dios, sí, voy a ir al infierno. Señor, no quiero ir al infierno. No sé. Un día ya le testigo, un día yo abrí solamente la Biblia, que era solamente Nuevo Testamento. Cuando se ve a mí que San Juan capítulo 13, verso 3. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús me decía dos veces, de cierto, de cierto. Una vez no, dos, de cierto, de cierto. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo seré la Biblia y doble mis rodillas y solo pedí, Señor, yo no entiendo el nuevo nacimiento, Señor. ¿Cuál es el nuevo nacimiento, Señor? Nacer de nuevo, Señor. Pero no quiero ir al infierno, Señor. Ten misericordia. Yo pedí a Dios que la misericordia. Pasando una semana, yo recibí el perdón de los pecados por la explicación del verdadero evangelio. Un pastor explicó muy bien a mí. Antes de explicar el verdadero evangelio, él me preguntó, Señor, sí, usted tiene lo bueno en su corazón. Yo le dije, no sé.
no pastor. Pero un poco se asusta. No. Solamente usted es un pecador 100%. Sí, pastor. Ya que le explico a mí sobre el origen del hombre en nada. Claro que sí. Por eso, pastor, yo llevaba muchos frutos del pecado, en vez de que los frutos de Dios. Ahora entiendo, yo era una semilla de pecado. Cuando yo entendí el infierno, ¿no? En aquel Jehová me mostró a mi su gran amor. Por eso yo acepté el Evangelio como mi vida, como mi tesoro y tesoro, tesoro de tesoro. Él primero me amó, por eso yo también empecé a amar a él, también a su iglesia, voluntariamente. Aunque nadie me obligó que asista a la iglesia, pero quería asistir voluntariamente. Una vez me recomendó. Pero los muchos quieren encontrar al Señor Jesús en una posición de ¿qué? Arrogante. Los que no están en una posición de un hombre que fue asaltado por ladrones, no pueden encontrar a un samaritano, ¿sí? Ya, miren aquí, Señor, hermanos. 30. Responde Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio que muerto. Casi él murió, casi estaba a punto de morir. Pues sin Salvador, él no podía curarse y tampoco podía vivir. 31. Aconteció descendió un sacerdote por aquel camino, ¿sí o no? Viéndole paso de largo, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole paso de largo. Todos estaban caminando en el mismo camino, ¿sí o no? 33. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia. Aquí aparece un samaritano. En aquel momento, los judíos menospreciaban muchísimo a los samaritanos. No querían comer con ellos, y tampoco querían estar con ellos, y tampoco querían hablar con ellos, los judíos. Un hombre que fue asaltado por ladrones, ¿dónde estaba? En Jerusalén. Si quieres, él era un judío. Pero mientras que él estaba a punto de morir, él miraba a un samaritano con los ojos miserables. Quiere decir que su corazón era muy humilde, muy bajo. ¿Sí o no? Anteriormente, samaritano. Pero miraba a él con los ojos miserables. Miserable de mí. ¿Sí o no? Aquí dice,
Pero un samaritano que iba de camino vino cerca del viéndole, fue movido a misericordia. Fue movido ¿qué? A misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite vino. En aquel entonces los judíos usaban aceite vino para curar heridos. ¿Sí? Pero aquí aceite era la sombra del Espíritu Santo, ¿no? Y vino era la sombra de la sangre de Cristo. ¿Mm? Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite, vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Mm? Llevó al mesón y cuidó de él. Hermanos, un samaritano se acercó a él y curaba a él con qué? Con aceite y ¿qué? Vino. Y vendó su herida. Pero ese samaritano no estaba yendo a Jericó, sino que estaba viajando. ¿Mm? 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite vino. Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Mm? El segundo tiempo también quiero expresar sobre el mesón y mesonero. El mesón solamente había que los fuertes, no. El Señor Jesús siempre llevaba al mesón que el que fue asaltado por ladrones, donde no había los vivos en la carne. 자, 36. ¿Quién pues de este tres te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Por qué Jesús dijo a él eso? Porque él preguntó, ¿qué preguntó? 29. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Por eso Jesús refirió una parábola sobre un hombre que fue asaltado por los ladrones. ¿Quién es el verdadero prójimo de un hombre que fue asaltado por los ladrones? ¿Sacerdote? ¿Un levita? ¿O un samaritano? Un samaritano. ¿Mm? 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Anteriormente yo entendí, acepté, ve y haz tú lo mismo, como un intérprete de la ley de Moisés. Después de entender el Evangelio, yo entendí, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué? Yo tengo que estar en la posición de un hombre que fue asaltado por los ladrones. Yo entendí así. Luego también
Yo también andaba como un samaritano en Corea del Sur, en Sudamérica, para salvar a los quebrantamientos de corazón. Hermanos, una pregunta. ¿Cuándo ustedes estuvieron en una posesión de un hombre que fue asaltado por ladrones ante un samaritano para recibir la salvación? Lo que es muy importante para encontrar a Cristo. El que estuvo en una posesión de un hombre que fue asaltado por ladrones, pudo encontrar a un samaritano. Luego amaba mucho a él. ¿Sí? Obligatoriamente o voluntariamente. Voluntariamente. Los que siempre inventaban mucho problema en la iglesia, ¿no? Ellos realmente no estuvieron en una posesión de un hombre que fue asaltado por los ladrones. Por eso realmente no entendían el amor de Jesucristo. Siempre quejaba, murmuraba de la y no podía aprender nada de nada en la iglesia, en el mundo de Jesucristo. Pues después yo nací de nuevo, entender el Evangelio. Yo primera vez dije al Señor, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Usted me dio a mí su vida. Yo acepté el Evangelio como una teoría, no como la vida eterna. Por eso yo quería asistir a la iglesia. Por eso quería servir a Cristo. Porque primero Él me dio a mí su gran amor. Yo era ya una ovejita. En vez de una cabra, ¿sí o no? Entonces, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Mis vecinos? ¿Sus vecinos? Jesús. Él puede ser nuestro verdadero prójimo. Él. Él nos dio a nosotros todos. Su sangre y su cuerpo y su vida, su puesto. Todos, todos. Él va a regresar a nosotros. Él va a regresar. ¿A dónde? A Mesón. Aquí. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué entiende? El amor de Cristo. Pedro también, ¿qué entendió? Su gran amor, ¿sí o no? Amor de Jesús. Aunque yo negaba a él 3 veces, también me maldecía, pero él seguía amándome a mí, ¿sí o no? También me dio a mí que todo su vida. Los muchos quieren escuchar, aceptar el Evangelio en una posición de los vivos en la carne. Pues siempre inventan muchos problemas. Queja, murmuración, mentira.
Cuando el pastor era un Bogotá de Colombia, algunos asistentes entienden el Evangelio verdaderamente. Un día yo miraba a ellos eran muy ovejitas y mansos por tener el corazón de Jesucristo. Jesús que dice, yo soy manso y humilde de corazón. Humilde de. Por eso los cristianos son ovejitas en vez de cabra. Cabra siempre quiere golpear, ¿sí o no? Otra cabra, ¿sí o no? Ambos entre se corren y se chocan. Hoy, veo que otra vez se retiran, otra vez se corren hacia entre ellos, lo dentro, se golpea. Uno se cae, el otro, soy yo. Pero ovejitas no. Tiene oído para oír que la voz de paz, la voz de eso. ¿Ustedes han recibido el amor de Cristo verdaderamente? ¿Todavía no? Hoy hasta aquí oremos.